damos la última ponencia, Guillén Chus, que nos contará cómo se está adaptando las poblaciones de peces pelágicos al cambio climático. Cuando quieras. Perfecto, gracias. Bueno, gracias a CERGA por la invitación. Bien, yo después de oír al sector, los diferentes sectores, a la directora, a la presidenta de CERGA, la verdad es que os lo voy a poner un poquito más complicado con el cambio climático. Sí. Conocedores del mar, seguro que os suena el pez de San Pedro o el chavo. Son solo dos ejemplos de más de 1.800 especies que acabamos de estudiar y publicar recientemente en un estudio en que lo que hacemos es constatar que el calentamiento en los mares europeos, podéis ver en la figura, de la parte atlántica, Mediterráneo y también el Báltico, pues están afectando a las comunidades marinas. Hemos estudiado más de 400 especies de peces y en general, no todas, pero en general hay una respuesta que llamamos tropicalización y desborealización, que consiste en que aquellas especies para una zona en concreto, en series de más de, bueno, más no, pero de unos 40 años de datos, aquellas especies aclimatadas a climas y a aguas más calientes aumentan su abundancia, y aquellas especies que están más aclimatadas a aguas más frías pierden o, digamos, declinan en su abundancia. Bien, eso es reflejo de la adaptación de las especies. El nicho ecológico se desplaza hacia el norte con el calentamiento y las especies tienden a contrarrestar ese calentamiento de forma pasiva o activa y se traduce en un desplazamiento hacia el polo norte en el hemisferio norte y en un desplazamiento hacia el polo sur en el hemisferio sur. Este calentamiento de los mares europeos, como sabéis, es producto del calentamiento global del océano, en que de forma general se está calentando, aunque no en todas las zonas por igual, y en particular, igual habéis visto una imagen parecida en los informativos del tiempo, justo en 2022, 2023 y ahora en 2024 especialmente, pues el calentamiento se sale completamente de la nube de los registros de hace más de 40 años y esperemos que no sea solo el calentamiento global, sino el efecto del Niño y las erupciones climáticas que tuvieron lugar en enero del 2022 en el Pacífico, porque si no podría ser, digamos, un punto de no retorno. Desde ASTI, hace unos 15 años, un poco más, empezamos a estudiar el cambio climático y sus efectos en las comunidades biológicas de diferente tipo, no solo los peces, y ya desde hace unos 5 años, porque lo que hacíamos por separado, ahora ya hacemos de forma ya más sistematizada y actualizamos todos los años una serie bastante larga de indicadores que llamamos indicadores de cambio climático, que cubren pues la física, la química, la atmósfera, los cambios geomorfológicos y los biológicos, entre ellos los peces. Ejemplos: temperatura superficial del mar, del Aquarium de San Sebastián o de todo el Golfo de Vizcaya por satélite, pues tenemos tendencias de 0,25 grados por década y también efectuamos pues medidas en la columna de agua y que vemos que este calentamiento
se va profundizando. Ya entrando en materia, en cómo afecta esto a los peces y a los pelágicos y digamos, de objetivo de la flota de cerco, pues hemos estudiado el verdel o caballa o la xarda y también el jurel o el chicharro que llamamos también en el País Vasco. Esto lo hemos realizado gracias a datos compilados que coordina el ICES, ya habéis comentado, y en el que también participa el Instituto Español de Oceanografía. Por lo tanto, damos las gracias a no solo las campañas, sino a que compartan los datos y que hayamos podido en ASTI pues, analizarlos. Lo que hemos visto, y señalo de forma muy breve que hubo ya en los años 2000 un repunte de abundancia muy grande del verdel en las aguas de Islandia y por lo tanto luego pues en 2010 eso provocó incluso pues de forma unilateral pues romper los convenios de cuota y todo esto desembocó en diferentes estudios científicos. Los científicos tampoco nos ponemos de acuerdo a veces y lo que voy a mostrar es una visión bueno, basada en análisis de los datos en el que estamos viendo que el verdel en particular se está desplazando más de 300 kilómetros por grado de calentamiento. Son datos que arrancan en una serie del año 92, que no está mal, aunque es cada 3 años. ¿Qué está haciendo el chicharro? El chicharro que se muestra es la puesta, perdón, no es el adulto, es la puesta del chicharro y del verdel. El chicharro lo que está haciendo no es ir tanto al norte, sino compensar ese calentamiento avanzando la puesta en el momento del año. Es decir, pues desde invierno a verano pues la temperatura se va calentando y por lo tanto como la floración de los árboles, el chicharro lo que hace es avanzarse un poquito compensando ese calentamiento. Bien, de forma similar hemos detectado este avance en años cálidos en la puesta de la anchoa del Golfo de Vizcaya. Y en años fríos pues se retrasa un poquito. Estamos hablando de igual una semana, es decir, ¿no? son pocos días, pero bueno, al final, si el calentamiento se va intensificando, pues podría ser mayor. También, aquí no muestro los datos, estamos hablando de campañas oceanográficas. Aquí hemos utilizado las capturas que se recogen en los barcos y también hemos detectado un adelantamiento de la avenida de los juveniles del bonito y del atún rojo que se desplazan, sobre todo el bonito, pues desde el mar de los Sargazos hasta aquí para su migración trófica y pues unos 3 días por década se está avanzando. Bien, también hemos observado una disminución del peso medio por edad en la anchoa o bocarte y la sardina. Entonces, aquí queríamos entender por qué, porque era como muy sistemático. Para entender eso, pues hay muchos factores que están implicados, pero uno de ellos es el calentamiento, que hay que entender que lo que hace el calentamiento es acelerar el metabolismo en su crecimiento inicial. Entonces, el individuo madura antes y para su crecimiento y, por lo tanto, es más pequeño. Es un poco contraintuitivo. Lo que hicimos para demostrar esto, si estaba pasando esto en el Golfo de Vizcaya, es ver todos los, digamos, comparar la temperatura en diferentes zonas para diferentes especies del género Engraulis, es lo de la izquierda, y vimos una relación con la temperatura negativa, y en la derecha es las diferentes poblaciones de la anchoa en los diferentes mares, Mar del Norte, Golfo de Vizcaya, Mediterráneo.
y también constatamos una relación negativa que apunta a que efectivamente, bueno, y no es solo la causa, sino también la misma abundancia de la anchoa también hace disminuir el tamaño. Bien, ¿qué hacemos con todo esto? Construimos modelos de hábitat, de nicho ecológico, que acoplamos a modelos biogeoquímicos e hidroclimáticos que están forzados por escenarios de cambio climático del panel intergubernamental de cambio climático, y podemos hacia futuro intentar prever, por ejemplo, esto es un ejemplo en el caso del verdel, las zonas verdes serían aumento de la puesta del verdel, de la abundancia de los huevos, y en rojo la disminución para finales de siglo. Es solo un ejemplo. Pero penúltima diapositiva, ¿qué esperamos del cambio climático en el Golfo de Vizcaya? Aparte de la acidificación, disminución de salinidad, concentración de oxígeno, es un aumento de la temperatura, con dos efectos muy diferenciados. Uno, los de la derecha que ya hemos revisado, avance de la puesta, desplazamientos hacia el norte, aumento de especies propias de aguas más cálidas, disminución de especies de aguas más frías, disminución del tamaño, y luego otro efecto que es un aumento de la estratificación del agua que podría producir una disminución de la producción primaria, es decir, de fitoplancton, que es el gráfico de la izquierda, consecuentemente una disminución de la biomasa del zooplancton, que es lo que comen los peces, y por lo tanto una disminución general y total de la biomasa del stock en stock pesquero. Es decir, aquí no sabemos qué especie va a ganar o perder, pero en general la biomasa sería menor. Bien, última diapositiva, con toda esta información, unas pinceladas de lo que entendemos estrategias de adaptación de las pesquerías pelágicas al cambio climático. No es por especie, lo siento, pero de alguna manera lo que estamos proponiendo para el sector pesquero es que habrían cambios en la zona de pesca, como hemos visto, geográfico, para el periodo también, como hemos visto, para la estacionalidad, pero también para la profundidad, porque las especies podrían profundizarse un poquito más y contrarrestar ese calentamiento, y por lo tanto habría que hacer análisis coste-beneficio, por si hay que ir más lejos o menos, adaptar artes de pesca en caso de profundidad, cambios también en las limitaciones de cuotas. Luego, a nivel de los gestores, evidentemente integrar la perspectiva a largo plazo del cambio climático. El cambio climático es como un ruido de fondo que poco a poco va haciendo, y por lo tanto en algún momento luego finalmente considerar nuevos escenarios de negociación, como hemos hablado con el problema de la caballa que hubo con respecto a los tax y las cuotas y los convenios bilaterales, y de alguna manera diversificar la actividad del sector. Y ya por último, propuestas para los asesores del sector pesquero, los que nos incluimos los científicos, pues evidentemente un seguimiento temporal de las tendencias actuales de forma regular y no cada 4 años o cada 5, y una mejora de los escenarios climáticos y la respuesta de las especies. Gracias. Un escenario un poco duro. No sé si lo entendí bien. En el gráfico que ponías de la caballa se desplaza hacia el norte, dejando lo que es el Cantábrico noroeste con pocas opciones de pesca. El que digas que los peces pueden buscar profundidad, eso no preocupa demasiado, porque supongo que seremos capaces de desarrollar tecnología para pescarlos. La historia es si nos desplazan de zona, que no tenemos dónde ir a buscarlos. ¿Tenéis alguna pregunta? Ahí y ahí.
Hola, Guillem. Buenas, soy Manuel de Cerga. Gracias por tu explicación, ha sido súper ilustrada. Nos deja súper preocupados porque el mensaje que das no es tranquilizador, aunque algo sí podemos vislumbrar. Mi pregunta es un poco más específica. ¿Creéis o podéis establecer algún tipo de relación entre la alteración de la circulación de vuelco de la corriente atlántica respecto al aumento de la temperatura de los hábitats de nuestros peces y la alteración de la pesca con ello? A ver, el tema del overturning o de esta corriente muy particular es complejo, forma parte de la oceanografía física en la que, bueno, yo soy más biólogo, más ecólogo. En principio sí que se está ralentizando esa corriente. Yo no diría que está afectando a día de hoy suficiente como para que, es decir, el calentamiento que estamos viendo en los mares europeos ya es más a nivel global y de la influencia de la zona terrestre, sobre todo en el caso del Mediterráneo, el Báltico está muy claro, porque se está calentando mucho más rápido que nuestra zona de Portugal, Golfo de Vizcaya. Sí que es verdad que ha habido pues, unos cuantos artículos en el último año en relación al posible colapso de esta corriente y que estamos muy alarmados. Os invito al Congreso UINAC que organizamos en octubre, en el que he invitado precisamente a uno de los expertos mundiales sobre este tema, que ha publicado esto y que lo vamos a tratar en detenimiento. En estos momentos no te puedo decir nada más, pero si se colapsa, estamos hablando con una probabilidad baja, no en los próximos años, sino en finales de siglo. Bueno, vamos a tener un clima completamente diferente. ¿Hay otra pregunta? Mi pregunta es la siguiente. Con respecto al tema del desove, que comentabas que estaban adelantando la época de desove, ¿sería planteable poner una veda en la época de desove del jurel y que no se siga pescando durante todo el año? ¿Sería recomendable? Bueno, yo tengo que decir que yo no soy experto en gestión de pesquerías. Y por lo tanto, y mi opinión es, digamos, que no te puedo hacer, digamos, responder directamente a la pregunta. Sí que es verdad que para aquellas especies en las que el clima o otros factores pues las están, digamos, castigando más, es decir, que están en situaciones más vulnerables, evidentemente, pues sí. Pero para aquellas especies que no, pues igual no es necesario. En el caso de las anchoas, estamos viendo que en el Golfo de Vizcaya en particular, el calentamiento, desde un punto de vista directo metabólico, parece ser que le está favoreciendo bastante. Incluso no solo podría pues, adelantar, sino incluso pues, alargar un poco la duración, aunque esta parte está por confirmar. Pero a las especies que como repito, que podría afectar pues una veda en ese periodo crítico, pues sí, siempre podría ser beneficioso, claro. Es decir, al momento de puesta, por eso los estudiamos, son críticos para todo, para el ciclo vital
y por lo tanto, toda aquella acción o condición ambiental, sea clima o no, que le afecte, hay que ser muy, muy cuidadoso con eso. Vale, muchísimas gracias. Como mínimo nos dejaste muchísimo lo que pensar. La verdad es que sí.